Hola, buenos días con todos. Como complemento de la información que les vamos a compartir en un video, bueno, que ya fue pasado hace un tiempo, vamos a hablar acerca de los sensores LIDAR. Mencionarles que los sensores LIDAR, a diferencia de los sensores RGB, tienen como característica que pueden penetrar la vegetación, si así lo podemos llamar. Buscan los haces de luz espacios muy confinados para llegar hasta el fondo de la superficie. Miren, acá les vamos a mostrar, por ejemplo, un registro que nosotros hemos hecho con el sensor L2, la versión anterior a la actual, que es la versión L3, donde estamos reconstruyendo un modelo tridimensional o un modelo de malla que muchos lo conocen. Vamos a ver muchos detalles, características, elementos y demás. A diferencia de los sensores RGB que solamente recogen fotografías, los sensores LIDAR lo que hacen es recopilar información de nubes de puntos, de georreferenciación, de orientación y también algunas fotografías en caso de ser necesario. O sea, no todos los proyectos van a necesitar que nosotros le pongamos color. Acá, por ejemplo, voy a mostrar esta opción de vegetación donde te piden las curvas de nivel y no sería necesario que nosotros utilicemos o hagamos el tema de la coloración, ¿no? O sea, básicamente lo que quería es retardar el proceso de captura como también el proceso de procesamiento. ¿Ya? Acá vamos a mostrar el tema del LIDAR de Mina la Arena, como estaba mostrando, donde podemos identificar muchos detalles, características. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para control de deslizamientos, para control volumétrico y demás. Miren, algo interesante que estamos mostrando en este video es el tema del seguimiento del terreno. La versión anterior a los drones Matrix 400, o sea, si hablamos del Matrix 300 o del Matrix 350, no tenía la opción de seguimiento activo. O sea, cuando nosotros hacíamos un seguimiento del terreno, teníamos que hacerlo descargando un modelo digital del terreno desde la propia interfaz, o también podríamos cargar uno que nosotros previamente hemos generado. El Matrix 400 tiene la opción de seguimiento del terreno, como lo tiene un Mavic 3 Enterprise, un Matrix 4 Enterprise. Y lo que hace básicamente es que el dron va sensando en tiempo real la distancia del dron hacia la superficie, y gracias a eso podemos hacer un seguimiento en tiempo real, ¿no? Miren, esa es la característica, por ejemplo, que visualizamos en este modelo. El mismo modelo también lo volamos con el sensor Zenmuse P1, acá lo tenemos, Mina P1, utilizando el seguimiento, descargando el MDT. Pero miren, hay una diferencia bastante radical. Acá no se adapta a la verdadera forma del terreno. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque los sensores, bueno, el MDT es un modelo bastante anterior, ¿no? Si hablamos de la versión, estamos hablando del año 2012, incluso algunos un poco más antiguos, ¿no? Eso ocurre porque DJI en su interfaz de DJI Pilot 2 te permite descargar desde su repositorio los MDT, pero son MDT, como menciono y reitero, son desfasados, ¿no? Antiguos. De acuerdo a las operaciones de la mina, ya han tenido más excavación y no se ajusta a la realidad del terreno, ¿no? Eso es para identificar principalmente las diferencias. Con el Matrix 400 y el sensor Zenmuse L3 ya podemos hacer el seguimiento activo del terreno en una distancia de 30 hasta 200 metros. Cuando nosotros visualizamos la nube de puntos, ojo, esto es generado con un sensor de fotogrametría, debajo de la vegetación vamos a ver esto, ¿no? Espacios vacíos, espacios que no tienen información. Y esto se da porque básicamente los sensores RGB no tienen la capacidad de ver por debajo de la vegetación, ¿no? Solamente observamos la parte superficial. A diferencia de los sensores LIDAR, que sí tienen haces de luz que buscan espacios confinados para llegar hasta el fondo de la superficie. ¿Ya? Esto lo vemos en todos los lugares donde tenemos esa vegetación alta. Y vamos a hacer el comparativo con el sensor Zenmuse L2. Aquí lo muestro, P1. Aquí está, miren. Vamos a ver los mismos lugares. Igual activamos la nube de puntos. Vamos a irnos a los lugares donde está la misma vegetación y vemos que por debajo de la vegetación hay vegetación como tal, ¿no? O sea, por debajo de la vegetación hay puntos.
Ahí podemos ver puntos del terreno, lo podemos poner en tipo y ahí vamos a ver una representación aún mejor, ¿no? O sea, debajo de la vegetación, los haces de luz llegan a buscar espacios confinados para llegar hasta el fondo de la superficie. Ojo, esto que estoy mostrando es con el sensor Zenmuse L2. Ahora, si hablamos del sensor Zenmuse L3, estos puntos que llegan a penetrar, o sea, son pocos, son escasos con la L2, pero con la L3 vamos a notar una mejora significativa, ¿no? Vamos a mostrar un mayor detalle. Por ejemplo, acá tenemos un espacio, una vegetación un poco más complicada, podemos mencionar. Vamos a ponerle en tipo y vamos a visualizar toda la información que hay por debajo de la vegetación, ¿no? Esto ocurre porque el sensor Zenmuse L3 viene con los puntos mucho más pequeños, hasta 5 veces el tamaño del punto de la versión anterior, y eso hace de que busquen espacios mucho más reducidos para llegar hasta el fondo de la superficie, ¿no? Ya, esto sería, como menciono, y reitero, es un complemento a la versión anterior, al video anterior que hemos compartido. Vamos a entrar al repositorio o a la página web oficial del Zenmuse L3 para visualizar la información, características, y después vamos a hacer un tanto levantamiento de la información, las configuraciones que nosotros le recomendamos, como también un procesamiento de la información. Ya, vamos a traducirlo acá al español. Activamos, nos dice Zenmuse L3, ver a través de lejos y verdadero. El primer sistema LIDAR aéreo de largo alcance y alta precisión de DJI. Bueno, esto de acá se cumple tal cual. ¿Por qué? Porque ha mejorado bastante en el tema de la precisión. El tema del alcance también es significativo. Hablamos de la percepción de elementos hasta con una distancia de 950 metros frente a los 450 metros de la versión anterior. ¿Ya? Bueno, el sistema LIDAR aéreo de alta precisión de última generación de DJI cuenta con un LIDAR de largo alcance, como mencionaba, de hasta 950 metros y viene con dos cámaras, ¿no? Como podemos ver, esas dos cámaras tienen 100 megapíxeles. Esas cámaras, ojo, se utilizan para darle la coloración al modelo que nosotros obtenemos. Nos indica también que puede tener una cobertura diaria de hasta 100 kilómetros cuadrados. Más o menos esto, calculándole en unos 10 vuelos, podemos alcanzar esta dimensión de área que podemos cubrir, ¿no? Sistema dual de cámaras de 100 megapíxeles. Esas cámaras nos permiten cubrir toda la amplitud que tiene el LIDAR. Tiene alta precisión también. Más abajo vamos a ver el nivel de precisión. Alta penetración debido a que, como mencionaba, tiene puntos mucho más pequeños que buscan espacios confinados para llegar hasta el fondo de la superficie. Y el tema del alcance hasta 100 kilómetros por día, reiteramos aquí. Y a continuación vamos a comenzar a hablar mucho más de las características y los detalles. Bueno, largo alcance, amplia cobertura. Puede observar elementos con una detección de hasta 950 metros y una frecuencia de pulso de 100 kHz. Probando con una luz ambiental de 100 kLx y en objetos con una reflectividad de 10%. O sea, esas son las pruebas que han hecho en DJI para verificar cuál es el nivel de percepción. Pero también a la vez recomienda que la distancia en la cual nosotros debemos obtener información, y se recomienda, es de 300 a 500 metros. Aquí debo mencionar algo: el seguimiento del terreno en tiempo real del Matrix 400 es de 30 a 200 metros. Y acá nos indica de 300 a 500 metros. O sea, en este caso tendríamos que hacer un seguimiento con el modelo digital del terreno descargado, ¿no? No lo podemos hacer en tiempo real porque no detectaría el dron esa forma del terreno. ¿Ya? Bueno, punto pequeño, alta energía, básicamente lo que hace es, tiene haces de luz que buscan espacios mucho más pequeños para darnos un mayor detalle de la información que nosotros obtenemos. Frecuencia de pulso alto, retornos múltiples. El sensor tiene la emisión de pulsos de láser de 2 millones de puntos por segundo y hasta 16 retornos puede enviar. El sensor Zenmuse L1 tenía 3 retornos, el sensor Zenmuse L2 tiene 5 retornos y el L3 tiene 16 retornos. Ahí mostramos una gran diferencia. ¿Y para qué nos sirve el número de retornos?
para la capacidad de penetración que puede tener el sensor en la vegetación. O sea, cuando hay más vegetación, cuando la vegetación es más densa, mientras más pulsos tengamos, vamos a poder buscar espacios más confinados para poder llegar hasta el fondo de la superficie, ¿no? Y esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos hacer obras en lugares con mucha vegetación. Si hablamos del Perú, estaríamos hablando de la selva, por ejemplo, donde hay vegetación hasta con 3 estratos. Vamos a poder visualizar más elementos que hay en el sitio, ¿no? Después, en los modos de escaneo, encontramos 3 modos de escaneo. Primero encontramos el modo lineal, que es el modo de máxima precisión. Esto se puede utilizar para proyectos donde estamos visualizando, por ejemplo, la forma del terreno para hacer una construcción, o en el caso de mineras lo podemos utilizar para controlar el tema de los taludes, ¿no? En caso de estar haciendo un estudio de estabilidad. Después encontramos el modo estrella. El modo estrella lo que hace es combinar o equilibra tanto la capacidad de penetración como también el tema de la precisión. O sea, tiene un poco de ambos, ¿no? Y el modo no repetitivo lo que busca es espacios muy confinados en lugares con mucha vegetación, como mencionaba y reitero, en lugares de selva, para visualizar los elementos que hay en el sitio. Bueno, si hablamos del sistema de cámara dual con mapeo RGB de 100 megapíxeles, hablamos de cámaras duales de 100 megapíxeles. Cada una de ellas tiene 100 megapíxeles. Ojo, no es que entre las dos generen 100 megapíxeles. Es un sensor Zenmuse RGB de 4 tercios y un obturador mecánico, ¿no? Nosotros cuando hacemos la configuración de las cámaras también podemos tomar fotos a 25 megapíxeles, ¿ya? La apertura es de hasta 107 grados, lo que nos permite llegar a compensar el tema de la amplitud del LIDAR. Y podemos tener una superposición lateral LIDAR de hasta 20%, ¿no? Ya cuando hacemos nuestra planificación. Eso lo vamos a ver al momento de que mostremos un ejemplo de planificación de vuelo. Bueno, la alta precisión, el sistema POS lo que integra es tanto los parámetros de orientación, rumbo, cabeceo, y también es aquí donde se relaciona la información de posicionamiento, ¿ya? Nos dice, el LIDAR de desarrollo propio ofrece una repetibilidad de alcance de 5 milímetros a 150 metros y admite sincronización horaria de microsegundos. O sea, toda la información de posicionamiento, de lo que recopila, es con tiempos muy reducidos, lo que permite de que no exista una variación, ¿no? Porque a veces puede ser de que los sensores tengan una precisión alta, pero no coinciden con los otros datos que se obtiene y ahí genera problemas en la precisión, ¿no? Sin embargo, esto no ocurre. La precisión de los datos LIDAR podemos alcanzar en vertical una precisión superior a 3 centímetros a 120 metros de altitud y 5 centímetros a 300 metros, ¿no? Y superior a 10 centímetros cuando volamos más de 500 metros, lo que facilita una creación de proyectos cartográficos en escalas de 1 en 500, 1 en 1000 y 1 en 2000. El espesor de la nube de puntos generado por el L3 es solo la mitad del L2, lo que facilita un análisis avanzado y las aplicaciones de alta precisión. ¿Ya? La precisión fotogramétrica con dos cámaras RGB de 100 megapíxeles, el Zenmuse L3 alcanza una distancia de muestreo de 3 centímetros e incluso en una altura de 300 metros. La sincronización de posición en tiempo real permite operar sin puntos de control terrestre, lo que garantiza la alta calidad para un mapeo preciso. ¿Ya? Ahí tenemos una información de que podemos prescindir de los puntos de fotocontrol que a veces marcamos en superficie para poder ajustar aún más el modelo. La alta densidad de puntos lo que nos va a permitir, como estamos viendo en el video, es obtener información incluso por debajo de la vegetación en lugares con vegetación confinada, ¿no? ¿Ya? El tema de la eficiencia, también hablamos de hasta 100 kilómetros cuadrados por día. Y aquí vamos a ver. Aquí vamos a hacer una captura simultánea de datos LIDAR y RGB para generar distintos productos, ¿no? Como el DEM, la ortofoto y próximamente vamos a también poder generar el modelo tridimensional, ¿no? Solución de extremo a extremo, menciona DJI que con el sensor Zenmuse L3 tenemos ya la licencia de procesamiento de datos LIDAR, o sea el módulo LIDAR nos va a venir activado para que podamos procesar esta información. También tenemos el software de campo que es el Pilot 2, es un software que tiene diversas formas de operación del dron
con el LIDAR para obtener, por ejemplo, información en carreteras, en áreas, podemos hacer seguimientos de líneas eléctricas y registros de la información y demás. La adquisición de datos, bastante sencilla. En el Pilo 2 nosotros hacemos nuestra configuración, podemos ver algunos datos adicionales. También tenemos el seguimiento de línea eléctrica, donde el dron, o sea, de forma automática reconoce las líneas y va haciendo un seguimiento. Pantalla dividida flexible es una nueva funcionalidad que vino con la actualización justo del lanzamiento del 400 con la L3, donde se puede ver la cámara FPV, podemos ver la nube de puntos, podemos ver tanto la nube de puntos como la cámara RGB, lo que nos permite tener una mejor visualización del frente, no sé, un acercamiento de aves, para tener un control mayor del vuelo. Nube de puntos en tiempo real. La nube de puntos nosotros la podemos visualizar en el control, apretando en este apartado, en el R2, y ahí vamos a poder visualizar esa nube de puntos, ¿no? Y nos menciona también que haciendo uso de la sincronización con el FlyHub 2 podemos hacer esas mediciones casi en tiempo real, ¿no? Medición de puntos basada en la nube. Básicamente esto es cuando sincronizamos la L3 con el FlyHub 2, podemos hacer esa visualización y compartir en tiempo real esa información, ¿no? Esto, por ejemplo, para atención a emergencias, no sé, deslizamientos, hablemos después de un sismo, para cuantificar daños y similares. Proceso de datos, tenemos diversas metodologías de procesamiento de datos, procesamiento en PPK. El PPK, recuerden que es una metodología de corrección de postproceso. Básicamente nosotros grabamos con una antena en tierra, esa antena puede ser la de RTK3 o una de terceros. Jalamos esa información a nuestra carpeta de datos y cuando copiamos toda esa información al Terra o lo activamos dentro del Terra, vamos a poder modificar esa coordenada base para que se corrija todo el modelo en general, ¿no? Salpicadura gaussiana LIDAR, el DJI Terra nos dice que permite la reconstrucción avanzada basada en la fusión de la dispersión gaussiana de los datos RGB. He estado haciendo algunas pruebas hace ya un tiempo y hay algunas cosas que aún faltan terminar de actualizar, ¿no? De acuerdo a indicaciones de DJI, también para las próximas actualizaciones ya vamos a dejar de tener esos errores y vamos a tener incluso más funcionalidades, ¿no? Listo, aplicación de datos. Tenemos el filtro inteligente, por ejemplo, dentro del Modify para hacer una clasificación. Tenemos la herramienta de perfil donde también podemos visualizar un perfil que nosotros básicamente hacemos un corte para ver las secciones, ¿no? Para ver si está bien clasificado, necesitamos hacer alguna intervención adicional. Tenemos el flujo de trabajo completo, el DJI Pilot 2 donde hacemos la planificación de vuelo, el Matrix 400 con el sensor Zenmuse L3 y la DRTK3 que nos ayudan con el tema de la precisión, el DJI Terra que es un software de postprocesamiento y como herramientas de mayor análisis, o sea cuando nosotros necesitamos hacer una clasificación mucho más controlada, podemos utilizar el Modify donde vamos a verificar, terminar una clasificación, el DJI Fly Hub 2 también como una opción de procesamiento y esta información que nosotros generamos, recuerden que se va a exportar en formatos bastante conocidos como el .las, que es un formato que lo podemos compartir a diversas otras plataformas para hacer análisis ya más desarrollados, ¿no? Incluso por ahí puede surgir alguna duda, por ejemplo, si ustedes tienen un SLAM pueden combinar la información para que tengan la información completa. La SD o la micro SD que anteriormente conocíamos ya viene reemplazada por una nueva tarjeta de memoria, ¿no? Tarjeta de memoria CFexpress es el nombre, viene con dos dentro del kit. Ya, después encontramos, bueno, el DJI Care en algunos países y en otros vamos a encontrar el tema de la garantía de 2 años. Vamos a revisar un material más que tengo para ustedes. El de acá. Bueno, en esta parte lo que voy a mencionar es el tema, lo que vamos a mostrar es que para hacer uso de la L3 nosotros lo que debemos hacer previamente es instalar la base, ¿no? El gimbal. No es el mismo gimbal que viene con el 400, sino dentro del kit de la L3
viene un nuevo gimbal que debe ser utilizado con S para hacer el registro de los datos LiDAR. Para la instalación, igual ponemos la memoria, sacamos las tapas, después hacemos el enganche. Una vez que hacemos el enganche, como en esta foto, donde ingresa a través de una ranura, rotamos en sentido horario y va a quedar sujeto, ¿ya? Dentro del DJI Pilot 2 vamos a tener esta visualización. Tenemos, por ejemplo, en la primera parte si se ha calibrado o no el IMU. Acá nos dice, por ejemplo, calibración de IMU en modo automático. En la parte 2, la configuración de la tarjeta, donde podemos hacer un reseteo de la tarjeta, por ejemplo. En la parte 3 encontramos el modo de grabación. Tenemos disparo, grabación de video, grabación de nube de puntos. La parte 4 encontramos la reproducción, donde vamos a encontrar la información que ya hemos recopilado. En el punto 5 encontramos el modo de renderizado de la nube de puntos, o sea, si queremos ver en colores RGB, si queremos ver en altitud, en reflectividad y similares. En el punto 6 vamos a tener una previsualización del modelo actual de la nube de puntos. En el apartado 7 tenemos las opciones para cambiar el modo de vista, o sea, si queremos tener la cámara FPV, por ejemplo, acá. En el apartado 8 encontramos para cambiar entre la luz visible y la vista de LiDAR, ¿ya? Para tener esa vista que estamos mencionando. Parámetros de carga útil. Estos parámetros de carga útil son importantes y mencionados por DJI e indica lo siguiente. Los modos de retornos, cuanto más retornos tengamos, mayor será la densidad de puntos, así que no siempre va a ser necesario utilizar el máximo número de puntos, ¿no? Por ejemplo, si estamos volando en una zona como es la costa de Perú, donde la vegetación, o sea, no hay, eh, sobre todo en la parte desértica, podemos utilizar un retorno, dos retornos, cuatro retornos. Cuando ya hay vegetación un poco media, como el modelo que les mostraba del L3, ahí sí ya podemos utilizar 8 retornos. Y si hay una vegetación mucho más intensa, utilizamos los 16 retornos. ¿Ya? Frecuencia de muestreo. Acá nos va a mencionar algunos datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a volar a una altura mayor de 500 metros, utilizamos los 100 kHz. Si volamos a menos de 300 metros, utilizamos los 300 kHz. Ya, estos son los datos que nos indica DJI. Menos de 100 metros, 1000 kHz. Menos de 50 metros, 2000 kHz. La distancia al objetivo, 1500 metros, también 400 metros, 150 y 75. Los modos de escaneo van a depender mucho de cuál es el objetivo que nosotros tengamos, y la coloración de RGB no siempre va a ser necesario activarlo, ¿no? Ya, ahora con esto voy a mostrar un video de cómo se hace la configuración del plan de vuelo. Acá tengo el modelo, si no me equivoco es el de acá. No, esto no es. Es también un análisis que estábamos haciendo. Este es parte de un curso que hemos dictado. A ver si no me equivoco, es esto. No, esto también es otra capacitación. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 05? No. Ah, no, lo tengo en otra carpeta. Está acá. Ya me acordé. A ver. Ya. En este apartado vamos a ver una configuración de un plan de vuelo. Ya. De forma tradicional, cuando entramos a este apartado, vamos a darle al más. Dentro del más tenemos opción de ruta de trayectoria, ruta de vigilancia, ruta de zona, ruta lineal, ruta con pendiente, ruta geométrica y captura inteligente 3D. Los tres apartados que se utilizan para el LiDAR principalmente son la ruta de trayectoria, la ruta de zona y la ruta lineal. O sea, tenemos estos tres apartados como convencionales para hacer ese tipo de, bueno, para hacer uso del Zenmuse L2 o L3. La forma más tradicional es la ruta de zona cuando tenemos áreas y cuando tenemos carreteras, cuando tenemos canales de regadío, por ejemplo, utilizamos la ruta lineal. ¿Ya? En este caso vamos a hacer un ejemplo con la ruta de zona. Seleccionamos ruta de zona, nos va a cargar la visualización del mapa, donde nosotros nos desplazamos hacia el punto de interés donde queremos hacer nuestro plan de vuelo, ¿no? Hacemos un acercamiento, dibujamos esa área. Bueno, aquí estoy activándole el Wi-Fi para tener una visualización del mapa.
Vamos a adelantar un poquito. Ya, y acá lo que hago es la delimitación de mi área. Delimito todo el área de interés, el área que quiero volar. Y una vez que he delimitado el área, lo que voy a hacer es presionarle al check. Acá voy a seleccionar el modelo de aeronave, que es el Matrix 400, el sensor L3. Asignación LIDAR o fotogrametría, tengo dos opciones. O sea, si quiero hacer fotogrametría como si fuera un Mavic 3 Enterprise, por ejemplo, o un Matrix 4E, selecciono fotogrametría. Si quiero hacer uso de LIDAR, ahí presiono en asignación LIDAR, ¿no? Que es la opción por defecto también que nos viene. Una vez que he hecho eso, voy a presionar en configuración de instrumentos. Acá en modo de retorno, nosotros vamos a elegir cuántos retornos queremos de acuerdo al objetivo. Vamos a adelantar un poquito. Ya, y tengo único, doble, 4 retornos, 8 retornos o 16 retornos. Ya, como indicaba anteriormente, va a depender mucho del área donde vamos a realizar vuelos. Tasa de muestreo, tenemos dos opciones, 350 y 100. Y también podemos hacer una frecuencia de muestreo personalizada cuando vamos a volar a una altura menor a 100 metros, como les indicaba en la PPT anterior, ¿no? En el modo de exploración tenemos no repetitivo o lineal, tenemos modo estrella y también tenemos el modo no repetitivo, ¿no? Lineal o repetitivo, el modo de estrella y el modo repetitivo. No, el modo no repetitivo. O sea, son tres modos, ¿ya? Acá vamos a desplegar, creo. A ver, permítanme. Aquí está. Lineal o repetitivo en forma de estrella y no repetitivo. ¿De qué va a depender qué vamos a utilizar? Depende del objetivo, como indicaba, ¿no? Si queremos penetración, si queremos más precisión, nosotros elegimos la opción. La resolución de la fotografía. La resolución de la fotografía va a depender de la altura de vuelo. DJI recomienda que si volamos a una altura inferior a 150 metros, utilicemos 6K, o sea, las fotos se van a tomar en 25 megapíxeles. Y si elegimos 12K, las fotos se van a tomar a 100 megapíxeles. Pero va a tener un mayor peso, ¿no? Por ejemplo, si vamos a volar, digamos, no sé, a una altura de 80 a 100 metros, no se recomienda utilizar el 12K porque pesaría demasiado esa carpeta y nos va a demorar mucho el procesamiento, ¿no? Ya, así que depende mucho de la altura de vuelo, cuánto vamos a utilizar de la resolución de la cámara RGB. Antes de que pase, aquí había una opción de adición de color RGB. Si nosotros dejamos activado esta opción, el dron también va a tomar fotografías con esas dos cámaras para darle una coloración a la nube de puntos. Como mencionaba e indicaba anteriormente, no siempre va a ser necesario que nosotros elijamos esa opción. En modo de ruta vamos a ponerle el nombre que nosotros deseamos. Podemos ponerle un nombre opcional, mencionando qué tipo de vuelo estamos haciendo, la altura de vuelo, el número de retornos. Ya eso mucho depende de la organización que le dé cada piloto, ¿no? Ya tenemos seleccionado la aeronave, después seleccionamos la colección orto o la oblicua. Orto para tener una visión plana y oblicua podemos utilizarlo, por ejemplo, para tareas de catastro. En el GSD tenemos 5 centímetros, por ejemplo, nos dice ahora, pero recuerden que esto se relaciona con la altura de vuelo. Mientras más alto volemos, la resolución va a ser menor, ¿no? Acá voy a definir, por ejemplo, una altura de 150 metros. Recuerden que hasta 150 metros se recomienda utilizar 6K en la parte anterior. Después puedo elegir el modo de altitud. Sabemos que tenemos tres, relativo al punto de despegue, modo ACL o AGL. La optimización de la elevación, aquí vamos a recomendarles que siempre se desactive. Y la optimización de la elevación es esa línea que el dron hace al final con una cámara inclinada para obtener información adicional, ¿no? Pero esto no se recomienda en los sensores LIDAR, o sea, se recomienda cuando vas a hacer vuelos con RGB. Calibración de la IMU siempre debe estar activado y el modo de eficiencia cuando necesitamos precisión debemos dejarlo desactivado porque va a borrar esta línea o pequeña línea que el dron utiliza como para hacer una calibración adicional cuando va a pasar a la siguiente línea. La velocidad va a depender también de la altura de vuelo. Si vamos a volar hasta los 300 metros, lo que DJI recomienda es que utilicemos 15 metros por segundo. Si vamos a volar a una mayor altura,
Se recomienda volar de 17 hasta 25 metros por segundo, ¿ya? Esa es una recomendación que también nos da DJI. Bueno, acá, como mencionaba, 15 metros por segundo, 12 lo están poniendo como referencia, ¿ya? El ángulo de rumbo son la dirección desde las líneas de vuelo. Nosotros podemos cambiar de acuerdo a la orientación en la cual deseemos volar, ¿no? Después, si nos vamos a configuración avanzada, vamos a encontrar la superposición lateral LIDAR. Si es una zona plana, una zona donde no hay elementos, utilizamos 20%. Si hay cerros, utilizamos 40%. El margen es un área adicional que nosotros le queremos agregar al área de vuelo. Punto de partida, podemos seleccionar uno de esos puntos como el punto de inicio. Eso depende de, por ejemplo, si estamos volando en una esquina, nos conviene que el dron se vaya a la parte más extrema, y cosa que cuando la batería se va bajando ya está más cercano hacia nosotros, ¿no? Después la velocidad de despegue lo dejamos por defecto, y todo lo demás por defecto. Y lo que tenemos que hacer a continuación es darle a guardar y después le damos a play para iniciar nuestro plan de vuelo. Una vez que nosotros hemos realizado el vuelo y hemos terminado todo, vamos a encontrarnos con la siguiente carpeta. Acá tengo, por ejemplo, esta carpeta de datos donde encontramos fotografías y los archivos de LIDAR, posicionamiento, calibraciones y demás, ¿no? Nosotros, para procesar esta información, vamos a hacer uso del DJI Terra y vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero nos vamos a crear proyecto. ¿Qué tipo de procesamiento vamos a hacer? Nube de puntos LIDAR. Seleccionamos el nombre, le voy a poner prueba, borrar. Ya, si no se me llena la memoria, le doy a aceptar. En conjunto de datos voy a seleccionar la carpeta, selecciono esa carpeta que tenemos. Está importando los datos, te dice que no cierres DJI Terra, y acá tenemos una vista de cómo han sido capturados los datos, ¿no? Cómo han sido capturados esos datos con seguimiento activo del terreno, por eso podemos ver esas líneas, ¿ya? Eh, bueno, esto lo vamos a dejar por defecto. El vuelo que nosotros hemos hecho es en RTK, o sea, ya hemos tenido la información del punto base, ¿ya? Si necesitamos modificar la coordenada del punto base, lo podemos hacer en este apartado. Si necesitamos hacer un recorte del área de vuelo, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar solamente esta área para procesar, y lo que va a hacer el software es reconocer solamente esas líneas, ¿no? Eso ya es opcional. Yo voy a darle a cancelar. No le voy a dar a eliminar, voy a retroceder para que se procese todo. ¿Ya? Después tenemos la opción de procesar, lo dejamos en general, o también podemos utilizar alguno de las plantillas que nos da DJI, ¿no? Generación rápida de nube de puntos, resultados del terreno, línea eléctrica, calibración LIDAR, ¿ya? Nosotros vamos a darlo en general. Vamos a crear incluso una plantilla de acuerdo al área de terreno y el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Parámetros básicos lo dejamos como cálculo autónomo. En escena lo dejamos como procesamiento de nube de puntos. En control y puntos de comprobación le vamos a darle no configurado, porque no tenemos marcas. En caso de que tengan, acá le pueden configurar, ¿no? Añadir o importar los puntos de fotocontrol. Acá región de interés, en caso de que quieran procesar solamente para un área, pueden marcar esa área, o sea, de ser necesario podemos hacer esto, ¿no? Solamente quiero esta área, le doy a guardar y aplicar. Y cuando se realice el procesamiento, solamente se va a realizar para esa área que nosotros tenemos seleccionada, ¿ya? A ver, vamos a esperar un momento para que termine de reconocer esa área. Listo, ya tenemos el área seleccionado. Después, calibración de LIDAR. Nosotros podemos añadir algunos datos que tenemos en la SD. En este caso no los tenemos. La optimización de la precisión, si lo dejamos activado para que elimine esos puntos que no son parte del terreno, ¿no? Y también le vamos a activar un suavizado cuando sobre todo queremos generar el modelo digital del terreno. La nube de puntos tenemos por distancia o por porcentaje. Yo le voy a activar por porcentaje. Tenemos alto, medio, bajo. Yo lo voy a dejar en alto, o sea, para que tengamos la mayor cantidad de nube de puntos. El formato de la nube de puntos de salida, tenemos el PNTS, que es por defecto de DJI, y el punto LAS, que es un formato universal. Salida combinada, en caso de que querramos que toda la nube de puntos salga en un solo bloque, porque lo que DJI hace para que el procesamiento sea rápido es segmentarlo, o sea, generar de toda esta área como 20 subáreas, y por eso no pesa,
mucho o demora poco, pero te lo da por partes, ¿no? Y para que todo se combine, activamos esta salida combinada. Clasificación de puntos del terreno, en caso de que necesitemos obtener el modelo digital del terreno, lo aceptamos, lo activamos y elegimos qué tipo de terreno es, ¿no? Plano, suave o con pendiente pronunciada. Yo le voy a poner, por ejemplo, pendiente pronunciada, que es ese tipo de terreno donde hemos realizado el vuelo. Estos parámetros lo voy a dejar por defecto. Acá podemos modificar este valor en caso de que existan casas, por ejemplo, grandes, podemos modificar para que sean reconocidos como otro elemento y no parte de la superficie. Mapa 2D, en caso de que querramos generar una visualización de ortofoto, lo activamos y elegimos la resolución, ¿no? Alto, medio, bajo, y eso depende mucho del objetivo en el cual vamos a utilizar esa ortofoto. La malla 3D la activamos también en caso de que sea necesario para reconocer o para generar el modelo tridimensional. Mencionaba anteriormente que DJI aún está haciendo mejoras para los próximos lanzamientos, va a mostrarnos modelos mucho más detallados y también precisos en la malla 3D, ¿ya? Si desean pueden activarlo para hacer algunas pruebas. Ojo, esto con la L3, con la L2 ya todo está optimizado. Salpicadura gaussiana también se va a poder activar pronto, o sea, nos va a dar con la siguiente actualización un mayor detalle. Para generar el DEM, si lo podemos hacer, y se obtiene con la clasificación que nosotros hemos hecho anteriormente, ¿no? Tenemos GSD o escala, le vamos a dar GSD, por ejemplo, yo quiero un GSD de 20 centímetros, y las curvas de nivel también las podemos activar y podemos poner el intervalo, ¿no? 2 metros, 1 metro, 5 metros. Y también podemos activar esto de descartar líneas de contorno no válidas cuando, por ejemplo, hay una roca y se generan varias líneas sobre ese punto, pero es una roca que puede ser removida y no necesitamos esas curvas de nivel, ¿no? Así que ponemos, por ejemplo, longitudes de contorno mínimas de 10 metros que no sean reconocidas. Si queremos guardar esos parámetros como una plantilla, le damos acá y podemos ponerle, por ejemplo, procesamiento de datos en zonas de vegetación media o para generar MDT. Ustedes pueden crear esas plantillas, ¿no? Y cosa que cuando vengan a la próxima, simplemente acá seleccionan esa opción y ya no van a tener que hacer ninguna modificación adicional. Le damos a iniciar reconstrucción, esperamos a que se dé todo el procesamiento y una vez que se ha dado el procesamiento vamos a obtener esta información como la que estamos mostrando. Encontramos primero vegetación, vegetación de los árboles por ejemplo, podemos ver, miren, mucho detalle de esa vegetación. Podríamos hacer, por ejemplo, para los ingenieros forestales, cálculo de la biomasa, que son uno de los estudios que buscan bastante, el estudio del dosel y otros análisis adicionales, ¿no? Debajo de esa vegetación podemos ver incluso también mucha más, o sea, mucho más detalle del terreno. Vamos a activar, por ejemplo, eh, esto de activar o desactivar los puntos no clasificados y acá le podemos poner tipo para poder visualizar cómo se ha clasificado, ¿no? Y vemos que ha sido bastante eficiente. En esta roca, por ejemplo, si es una roca grande, no es una roca pequeña como las que podemos encontrar en el río, que ahí no serían necesarios que se generen líneas, ¿no? O curvas de nivel. Estas curvas se van a eliminar, pero las de esta roca sí las podemos utilizar porque es una roca grande, ¿no? Es más, vamos a hacer uso de la regla para ver cuál es la dimensión, ¿ya? Tenemos 14.52 metros, o sea, sí es bastante grande, ¿no? Y esto lo sé porque ahí hicimos las pruebas de vuelo. Tenemos la visualización del color en RGB, la intensidad, la altura, la parte más alta, la del cerro, el número de retornos. Vamos a ver dónde hay 7 retornos, 6 retornos es de color rojo, ¿ya? Y de color rosado, rosado suave, son 7 retornos, ¿no? O sea, en este lugar, por ejemplo, hasta 7 retornos hemos llegado a obtener. Si le poníamos 16 retornos, o sea, era innecesario, ¿no? Porque el área no tiene mucha vegetación, ¿ya? Después, en tipo, es la clasificación que se genera y la trayectoria también nos indica, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un corte de perfil. Vamos a hacer un corte de la siguiente forma y vamos a poder visualizar, ¿no?, la forma del terreno. Podemos activar la guía de distancias y de alturas y ahí podemos ver la vegetación. El ancho de perfil nosotros lo podemos seleccionar, le vamos a poner por ejemplo 1 metro para que sea más pegada a esa línea, ¿no?
Después podemos hacer mediciones, cálculo de una posición y similares. La ortofoto también la generamos, la podemos ver en la vista 2D, el mapa 2D, y nos sirve, por ejemplo, para delimitar, ¿no? Si nosotros hemos trabajado con los sensores Zenmuse L1 hasta la L2, estos límites de propiedad, o sea, nos dábamos cuenta de que tenía mucha deformación, ¿no? Incluso más que las que visualizamos en este apartado. Y eso, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una vectorización, no nos sirve sencillamente, ¿no? O sea, no son datos válidos. Con la L3 podemos ver de que no tenemos ese tipo de problemas y tenemos una mejor visualización del área. ¿Ya? ¿Qué cosas adicionales podemos hacer? Si nos vamos acá en este apartado donde dice DJI Modify, le vamos a dar a editar nube de puntos, podemos entrar a ese apartado y el Modify es un complemento del DJI Terra. ¿Qué podemos hacer en el Modify? Podemos terminar la clasificación, por ejemplo, de la nube de puntos, podemos hacer más clasificaciones, o sea, no solamente que se reconozca los puntos del terreno, y los puntos u otros puntos, sino que tenemos todas estas opciones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a activar acá en procesamiento, le voy a dar a reducción de ruido, no lo dejo activado, no he visto ruido en el modelo anterior. Suavizado, ya lo activamos en el Terra, ajuste de densidad, no voy a hacer nada. La clasificación, sí quiero que se clasifiquen todos estos eh, tipos de datos que se han recopilado. Esto no división lo dejo y el sistema de coordenadas lo dejo como el heredado de Terra, ¿no? Le voy a dar a procesar y DJI Modify va a comenzar a hacer esa clasificación, ¿no? Ya, vamos a esperar un tiempo para que vaya generándose esa clasificación. Bueno, comentarles, si tuvieran alguna consulta o duda, eh, necesito que lo escriban a través del chat del grupo que nosotros tenemos. Consulten, no sé, Edison, cómo podemos hacer tal cosa, tal trabajo, qué sensor se me adapta más. Nosotros estamos prestos para poder ayudarlos y se puedan solucionar esas dudas, ¿no? Bueno, y acá lo único que toca es esperar, va a depender mucho del poder computacional, cuánto tiempo va a demorar, ¿no? Ya, los dejo un momento. Listo, ya ha terminado la clasificación. Tenemos aquí la visualización. Vamos a acercarnos. Vamos a hacer un giro de visual para tener un mayor detalle. Ya. Y acá podemos ver, por ejemplo, la clasificación. Ahí está. Zonas, bueno, terreno. Tenemos estas zonas plomas, lo he puesto como punto clave del modelo. Vamos a ver tierra. Uy, quiero ver. Ya, primero tenemos terrenos, ya de color marrón. Podemos ver un modelo bastante bien clasificado. Después encontramos, a ver, torre de transmisión, bueno, no había. Había unos colores plomos, quiero ver cuál era. Aquí está, tierra ignorada. Bueno, esa tierra ignorada la podemos considerar también como parte del terreno, ¿no? Ya, pero ahí podemos ver que la clasificación ha sido bastante buena, o sea, nos ayuda a tener una visual completa del terreno, ¿no? Lo que podemos terminar de clasificar, por ejemplo, por acá había una roca, no sé si recuerdan, vamos a activar toda esa nube de puntos, y ha sido clasificado como otro tipo de superficie, ¿no? Acá tengo herramientas inteligentes, selección de estructura, por ejemplo, pongo, hago un clic
Y lo que puedo hacer es presionar la tecla de Shift para hacer una selección continua, ¿ya? Y a toda esta roca le voy a dar a clasificar y lo voy a poner como parte del terreno, ¿no? Porque sabemos que es terreno debido al tamaño, ¿no? O sea, no podemos obviar esa roca. Listo, una vez que hemos hecho eso, podemos hacer algún trabajo adicional. Por ejemplo, tenemos acá para seleccionar una poligonal, para una selección rectangular, una selección única, seleccionar con pincel, seleccionar con color, selección rápida, o sea, como que detecta la estructura. Acá vamos a ponerlo, por ejemplo, detecta toda esa estructura y podemos cambiar el tipo de clasificación, ¿no? Y esto, selección de estructura, también reconoce, o sea, toda esa parte que se parece, ¿no? Exportar resultado le podemos dar en formato LAS, podemos exportarlo. También podemos hacer un procesamiento de la nube de puntos, o sea, para, por ejemplo, reducir el ruido, un suavizado, un ajuste de densidad, en caso de que queramos tener una nube menor, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer es exportar, bueno, ya exportar vimos. Vamos a... Bueno, este es los distintos tipos de visualización, por elevación, por intensidad, tenemos por número de retornos, por la trayectoria de vuelo, eh, ¿ya? Tenemos todo ese tipo de visualización. Lo que podemos hacer, ahí está, aquí encontré, es el perfil que se mostraba anteriormente en YouTube, ¿no? En YouTube, en la página web. Acá tenemos el corte, por ejemplo, que estamos realizando y vamos a hacer una visualización cada 5 metros y vemos cómo va el terreno, ¿no? O sea, cómo se ha clasificado. Acá podemos hacer un acercamiento. Vemos bastante bien. Por acá hay algunos puntos que debemos verificar. Y esto nos ayuda para ver si hay una mala clasificación, si hay alguna corrección pendiente por realizar o similares, ¿no? Listo. Una vez que hemos hecho todo ello, vamos a medir distancias, cambiar los modos de visualización, vista frontal. Tenemos, eh, bueno, acá otra información, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Ya, lo que podemos hacer es exportar esa nube de puntos en un formato que sea de nuestro interés, ¿no? Eh, y bueno, esto sería todo por esta capacitación. ¿Listo? Vamos a ver.